Tenemos el placer, yo lo considero ya un amigo de la casa, de tener en nuestro segmento al doctor Alejandro Anderson, que es de todo, ¿no? Es especialista en clínica médica, neurología, cardiología y también experto en cannabis. ¿Qué tal, Doc? Un placer. Acá Paula y todo el equipo te saludamos. Hola. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? Bueno, gracias por la presentación. Pero bueno, sí, neurólogo y es endocannabinólogo especialista en cannabis, que es en lo que, claro, ahora estamos enfocados porque en breve vamos por la tercera temporada de la Expo. Exactamente, Expo Cannabis 4, 5 y 6 de noviembre. Doc, vamos, no es la única vez que vamos a hablar, más cuando esté desarrollándose también, bueno, si te conseguimos, porque ahí estás a full. Pero digo, porque uno ve Expo Cannabis y se empieza a confundir. Si hablamos de cannabis medicinal exclusivamente, si hablamos también, incluimos el cultivo para uso recreacional. ¿De qué se trata esto? Bueno, mira, en realidad es bastante abarcativo. O sea, la Expo Cannabis Argentina es el evento de cannabis medicinal, industrial y de uso adulto más importante de Latinoamérica. Así que tenés los tres caminos. Es importante considerar que hay muchas novedades este año y lo industrial ha cobrado mucha fuerza. Lo industrial quiere decir que vos de determinadas variedades de cannabis podés hacer sogas, telas, autopartes, biocombustible. Bueno, es una lista enorme de ladrillos. Es una lista muy larga y muy, pero muy interesante que claramente se va a poder lanzar gracias a la ley que se aprobó de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Por eso tiene ese título. Y respecto de lo medicinal, también ha crecido un montón, porque hay muchos más trabajos científicos que te lo avalan. Hay un pabellón, porque son dos pabellones, son 15.000 metros cuadrados, Paula. Wow. Y uno de los pabellones se dedica exclusivamente, de la rural, ¿no?, del predio tan icónico de la ciudad de Buenos Aires, sí, va a tener 80 conferencias y talleres en 2 escenarios simultáneos, sobre todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Ahí vas a tener las conferencias, los consultorios, la medicina humana, porque también están los veterinarios, las consultas legales, póster, porque hay trabajos científicos, obviamente que también hay empresas diferentes, porque hay empresas privadas, empresas estatales, universidades, hay laboratorios que ya han sido aprobados por el ANMAT para fabricar cannabis, así que el tema medicinal creció mucho. Ahora, creció mucho, perdón, Doc, uno lee que van creciendo los descubrimientos en cuanto a los usos y las posibilidades, ¿no?, médicas que da el cannabis. Ahora, ¿crece al mismo ritmo? Hablabas recién de las aprobaciones del ANMAT, ¿no? La cuestión legal paralelo a esto. Y la verdad que hay un montón de cosas pendientes. Está todo preparado, están todos como en las gateras, ¿viste? Claro. El hipódromo esperando que se abran las puertitas. Y esas puertitas te diría que son las reglamentaciones que faltan. Vos tenés la ley, pero hay que bajar esa ley a tierra. Entonces, no es que no se ha hecho nada, pero falta porque, claro, si vos tenés una ley, por ejemplo, que te dice que la farmacia puede vender preparados, recetas magistrales de cannabis, sí, lo dice la ley, pero no está reglamentado, por tanto no vas a encontrar ninguna farmacia que te venda un preparado de cannabis. Claro. Y así te podría dar muchos ejemplos. A ver, laboratorios, en la farmacia, vos podés ir y comprar 2 cannabis medicinales de molécula aislada de CBD actualmente, pero esos laboratorios no pueden, por ejemplo, comercializar cannabis de tipo full spectrum u otras fórmulas porque las reglamentaciones aún no se las permiten. Ahora, doctor Martín Canay, ¿cómo le va? Continuando con la pregunta de Paula, que en el último tiempo es una realidad, se ha avanzado muchísimo y bastante rápido con todas las leyes, de a poco las reglamentaciones, la habilitación del ANMAT de la planta esta de Jujuy. ¿Crees que en poco tiempo se va a avanzar en lo que algunos están pidiendo, que es directamente el uso adulto del cannabis? Sí, yo creo que sí. Mira, te cuento, este año, por ejemplo,
las semillas de cannabis, que son uno de los productos más demandados por las personas que cultivan, ya fueron recientemente reguladas por el Instituto Nacional de la Semilla, que creó un registro donde se inscriben las variedades para su comercialización a nivel nacional. Vos pensás que yo doy, por ejemplo, las autorizaciones para que los usuarios y usuarias de cannabis medicinal artesanal puedan cultivar, pueden cultivar hasta 9 plantas en su casa. Entonces, hacemos todo el trámite y los pacientes te preguntaban antes, y ahora que estoy legal, doctor, ¿dónde compro las semillas? Era, seguí comprándolas ilegalmente, ¿entendés? No tenía lógica. Pero bueno, por algún lugar tenés que empezar la vuelta. Pero me parece que vos también, Martín, te referías al uso general, más allá del recreativo. Digo, yo lo que te quiero preguntar es, como neurólogo, ¿vos bancás el uso recreativo del cannabis? Mira, yo como neurólogo o como persona, el uso adulto del cannabis sí lo banco, porque yo siempre estoy con la postura de la libertad. La gente tiene que tener la libertad de elegir. Yo, por ejemplo, imagínate, nunca me vas a escuchar a mí hablar de aconsejar a la gente que vaya a comprar una botella de vino o de alcohol, pero yo no te lo voy a prohibir. Claro. El tema del cannabis del uso adulto es una elección personal. Ahora, si tenemos que entrar en un tema como más ahí mix, viste, entre lo médico y lo que hace la gente como uso adulto, la realidad es que es importante tener en cuenta que la marihuana no genera el daño que se dice, ni genera la adicción que se dice. Uno puede tener un consumo problemático de cannabis, así como puedes tener un consumo problemático de alcohol o un consumo problemático de otras sustancias, o otro consumo problemático de las no sustancias si sos adicto al juego. Pero la realidad es que la marihuana no degenera las neuronas, no mata neuronas, no las desmieliniza tampoco. Vos pensás que yo uso cannabis para enfermedades desmielinizantes, va a ser una de las conferencias que voy a dar, o sea, esclerosis múltiple tratada con cannabis. Y por otro lado, ahí viene siempre, claro, hay muchas discusiones, pero la realidad es que se hizo un trabajo científico para el 2012 de Estados Unidos, en la Universidad de Duck, con una población de Nueva Zelanda. Eso del 2012, la conclusión que tuvo fue que en los adolescentes que fumaban marihuana, resulta que les encontraban un 8 puntos menos del coeficiente intelectual. ¿Qué ocurrió? Ese trabajo lo analizó un grupo nórdico, por ahí al toque, esto se publicó en National Proceedings of Medical Science, y lo que vieron es que estaba mal diseñado, porque justamente los chicos que tenían menos coeficiente intelectual, todos pertenecían a un segmento social más bajo, todos habían tenido una educación pésima al lado de los otros, entonces como estaba mal diseñado, cuando reordenan los datos, no les dio ningún hallazgo. En el 2016, pocos años después, en Estados Unidos hacen 2 trabajos, hacen otro más en el Colegio de Escribanos de Londres, pero se toman el trabajo, Paula, de buscar gemelos con la misma familia, que uno consumía y el otro no. Bueno. ¿Sabés qué resultado les dio? Que no había diferencia. Mirá. Ahora, de todos modos, yo nunca favorecería un consumo discriminado. Yo creo que todas estas cosas hay que regularlas y tiene que haber un Estado presente. Esto tiene que ocurrir con el tabaco, que ocurre, y tiene que ocurrir, que no ocurre tanto, con las bebidas alcohólicas. Si no, no tendrías empresas que, por ejemplo, anuncian deportes, ¿no es cierto? Y que, que tienen sponsors de bebidas alcohólicas. Y no había tanto drama en la ley de alcohol cero, que finalmente no se aprueba porque hay mucho lobby también. Pero por supuesto, el tema concreto es que yo creo que no conviene, que no debe ser, digamos, abierto todo totalmente, sino que debe permitirse para los adultos que, como te decía antes, tienen la libertad. Aparte ya tienen un cerebro desarrollado, porque no sabemos qué ocurre cuando hay un cerebro en desarrollo. Y finalmente, de todos estos trabajos científicos que se discuten, quizás, y ahí donde los datos son más parejos, el consumo muy problemático
de cannabis en menores, ahí se discute si complica o no la cuestión cognitiva. Pero sabes, Paula, no es solamente cannabis, son otras cosas. Sí, y además, una cosa es que vos consumas el cannabis de una manera muy sana, como puede ser un vapo, ¿sí? Que no lo combustionás, Ajá. a que lo consumas en forma de porro con la brasa, que con los 900 grados genera tóxicos, así como te lo genera el tabaco. Hace más daño, si claro. Pasto adentro te daría lo mismo. Bueno, muy interesante, Doc, como siempre, escucharte. Bueno, para quienes quieren saber más, 4, 5 y 6 de noviembre en la Rural, ¿no? Expo Cannabis, con un montón de stands, de conferencias, toda la información con respecto a esto. Nos quedamos sin tiempo, pero siempre me quedo con ganas de hablar más con el doctor Anderson. Bueno, muchas gracias por invitarme. Saludos a todos los oyentes. Cualquier info que quieran, me ubican en el Instagram, Dr. Anderson, doctor con las 6 letras, Anderson con doble S. Ahí estoy poniendo muchísima información de la Expo Cannabis para que puedan tener los datos suficientes para poder concurrir si les interesa, y les cuento que vale la pena esta tercera temporada. Totalmente. Bueno, y después vamos a hablar, así nos contás algunas conclusiones, cuando pase la Expo, y todas las novedades que surjan de este evento. Muchísimas gracias, un placer como siempre. El doctor Alejandro Anderson pasó por esta sobremesa.